Gabon guztioi, hemen gaude berriz, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Muy buenas noches, un año más sigue Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza organizando estas tertulias en Radio Vitoria, todos los domingos a las 10 de la noche. El tema a tratar en esta tertulia y en este prácticamente comienzo de temporada 2005-2006, la calzada Astorga-Burdeos a su paso por Álava. Dos invitados en los estudios de esta casa. Por una parte, un viejo conocido de Radio Vitoria durante muchos años con nosotros, y así seguirá seguro, Ramón Loza Lengaran, arqueólogo. Ramón, Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. Y también con nosotros una persona que muchas veces nos ha atendido a los periodistas de Radio Vitoria por sus trabajos realizados en diferentes excavaciones. Paquita Sáenz de Urturi, catedrática de Arqueología por la Universidad del País Vasco y directora de las excavaciones de Mariturri. Mira, los datos que me ha pasado Eusko Ikaskuntza no son los correctos. No eres catedrática. No, yo quisiera, pero... Eres... arqueóloga. Arqueóloga, sí, sin más. No tengo nada que ver con la UPV. Bueno, tenemos que pero apuntar, colaboramos. Por lo tanto, a nuestro servicio de documentación un fallo, Paquita. Pero por lo menos te han subido, agradezco, no te han descendido. ¿Eh? Ramón, Paquita. Calzada Astorga-Burdeos a su paso por Álava. ¿Qué calzada es esta y por qué lugares de Álava pasa, Ramón? Bueno, vamos a ver. Primero, agradecer la ocasión que tengo de, como dices, en años de venir a esta radio, de poder hablar de lo mío, de poder estar realmente en lo que es lo mío, que es la arqueología, aunque la vida me haya hecho profesionalmente pues buscármela en el terreno de la enseñanza. Pero me ha gustado ver en el papel Ramón Loza Lengaran, arqueólogo, pues porque en el fondo uno no deja de ser lo que es nunca, a pesar de que luego la vida le haga estar donde tenga que estar, ¿verdad? Y esto va íntimamente unido a la pregunta que me haces, porque cuando yo terminé mis estudios de arqueología en la Universidad de Valladolid, la tesina que me propusieron, con vistas a después realizar la tesis doctoral, pues era precisamente el estudio de esta vía, el estudio de la vía 34. En principio tenía que estudiar esta vía en una primera aproximación para más adelante haber continuado con las comunicaciones en época romana en el País Vasco. Bueno, eso se quedó en un proyecto del que tengo el recuerdo de haber realizado pues toda la labor previa de recopilación, sobre todo historiográfica, de todo lo que se había dicho sobre esta calzada. Precisamente en los jueves arqueológicos que se van a realizar próximamente, me han encargado que haga esta parte de la recopilación historiográfica, que es lo que se ha dicho sobre la calzada Astorga-Burdeos. Bueno, ¿qué es esta calzada? Respuesta complicada de decir, muy complicada. Primero, si estamos imaginando una calzada como la Vía Apia, que hemos visto en directo en películas o en fotografías, una calzada de piedra que venga de Burdeos hasta Astorga, pues probablemente no estaríamos viendo exactamente lo que tendríamos que ver. Yo me imagino una autopista de hace muchísimos años que va desde León hasta Burdeos. Pues del tema va a hablar mejor Paquita, porque Paquita está trabajando directamente sobre los restos arqueológicos de esa calzada. Pero vamos a eliminar un poco la imagen que decías, ¿verdad?, de la autopista, y vamos a suponer que en cualquier caso la calzada es una publificación, es decir, es una puesta en público de la posibilidad de caminar en época romana desde una ciudad que está en las Galias, desde Burdigala, hasta una ciudad que está en Hispania, que es Astúrica, actualmente pues Burdeos y Astorga. Entonces, sea lo que sea, es una puesta al día de datos que permitirían a quien leyera estos datos o a quien viera la tabla pictórica en la cual estuviera reflejado
los itinerarios y estos datos, pues saber por dónde iba a ir, por dónde iba a pasar, qué lugares iba a atravesar, si quería ir desde Astorga a Burdeos o desde Burdeos a Astorga. Pero era un tránsito de personas y de vehículos. ¿Quiénes iban por la calzada, Paquita? Pues al igual que ahora, has dicho bien, una autopista, una carretera, van bien las personas o los vehículos, antes era igual. Era el traslado de personas con vehículos y sus mercancías. Los vehículos no eran como ahora. Claro, eran más tipo carros, tirados de tracción animal. Y lo que supone eso es, igual que ahora, comercio. Claro, el paso de esa vía supone, al igual que ahora, que esas personas con sus animales de tracción, pues tienen que descansar. Entonces van a ir buscando sitios que pueden ser ciudades que ya existan, que las va uniendo la calzada, o de poblaciones de nueva creación en torno a la calzada. Al igual es algo, la historia se repite, y al igual que ahora atraviesan una carretera, atraviesa un pueblo, se para en una venta, antes ocurría lo mismo. Se va generando núcleos de población, va generando riqueza, economía, porque claro, el entorno también quiere sacar sus mercancías. Luego, a nivel cultural, intercambio cultural, tanto de materiales como de cultura. Hablaríamos de la lengua, por ejemplo. Y en nuestro entorno más cercano, en esa Astorga-Burdeos, ¿qué núcleos de población importantes teníamos en nuestros alrededores? Pues empezando, como decimos, Astorga-Burdeos, vamos a empezar, conoce mejor Ramón, pero ya que me has preguntado, de Óbriga, que parece se sitúa en Arce Mirapérez, al lado de Miranda. Sí. Al lado de Miranda. Luego, de ahí iría hasta Iruña, Velella. Iruña uniría Suesatio, que la situamos en Arcaya, y además bastante bien documentado. Luego la siguiente sería Tulonio, que parece ser Alegría, el entorno de Alegría Dulanchi, y Alba, en el entorno de San Román de San Millán. Ahí tenemos un Albéniz y así, pero Albellurmendi hay un yacimiento importante. Y luego ya por el Portillo de Esnate iría vía Navarra hacia la actual Pirineos, Pamplona, hacia la actual Iruña, hacia la antigua Pompeyópolis Araquil o Pompelune y después Pamplona. Lo que quería comentar como complemento a lo que ha dicho Paquita es que quien escuche tiene que darse cuenta que primero hablamos de un nombre raro, ponemos un nombre raro y después le ponemos un nombre conocido. Los nombres raros corresponden a lo que los geógrafos y historiadores romanos nos han dejado escrito sobre cómo se llamaban los lugares. Por ejemplo, Velella. Hombre, como hay varias fuentes, pues te puedes encontrar Velia, Velella, te puedes encontrar Suetatio, Suestatio o Sostatio, te puedes encontrar algunas variaciones. Antigua Iruña, antes de la llegada de los romanos. Velella se sitúa en el lugar que después los euskaldunes evidentemente llamaron Iruona, para identificar que ellos ya se daban cuenta que allí tenía que haber habido alguna ciudad. Velella, pero posterior a Velella. Hombre, naturalmente posterior a Velella. Velella es un lugar que es de los que han tenido una conservación más larga, porque hay también una mención medieval a un episcopus velellensis. Bueno, lo que quería decir era que para hacernos una composición, estos lugares tienen nombres raros porque tienen nombres indígenas. Son poblados que pertenecen a la vida de las tribus que ocupan nuestro territorio en el momento en que llega el mundo romano, con su organización, su capacidad de distribuir y administrar, y precisamente el mundo romano distribuye y administra los viejos poblados y es el que nos transmite información de su existencia. Y por eso sabemos que en la calzada, si uno quería ir de un lugar a otro,
pues si venía desde Astorga, cuando se metía ya en las proximidades de lo que luego fue Álava, pues se tenía que pasar por un lugar que se llamaba Vindeleya. Luego ya llegaba a de Óbriga. Y la labor nuestra, la de Paquita y la mía, y la que vamos realizando muchos, después de que muchos antes hayan intentado, es precisamente decir, con toda seguridad, cuando decimos que este lugar se llamaba de Óbriga, ese lugar está, y ha dicho Paquita, en el montecito de Arce Mirapérez, dentro de los terrenos de Fefasa en Miranda. Y lo hemos dicho los dos y hemos llegado a un acuerdo arqueológico, porque hemos encontrado los restos, y esto nos ha permitido hoy en día pues hacer una distribución en la que hay bastante consenso sobre dónde estaban los poblados de los habitantes prerromanos, pero cuyo nombre prerromano perdura después, de manera que 2 siglos después de Cristo, es decir, 400 años después de que llegaran los romanos por la zona, o más de 200 años después de que alguien nos dijera los nombres de estos lugares, se seguían llamando igual. Y cuando se hace la recopilación que lleva a la descripción de la calzada, nos encontramos con estos lugares con nombres indígenas que responden a la de Óbriga, a Suestatio, a Alba, Tulonium, tan bonito Tulonium, en las proximidades de Alegría, Dulantzi. Paquita, creemos que Dulantzi es la herencia de Tulonium. Pero es erróneo pensar que Velilla se levantó sobre la antigua Iruña. Pensar que el nombre Euskaldun, el nombre que tiene raíz en el euskera, sea anterior al nombre romano. No. El del Velilla no es romano, es indígena. Es el indígena caristio. Son las tribus que... Hablando de las tribus, la tribu caristia. Las ciudades que mencionan que atraviesan la calzada nos dan 3 tribus. Autrigones, hacia el occidente, caristios, que ahí entraría, Autrigones entraría la primera que hemos citado, de Óbriga, es un nombre indígena. Luego, caristios entrarían Velilla y Suesatio, y los bárdulos a oriente, en la zona de Salvatierra, que entrarían Tulonio y Alba. Lo que dices, en Velilla ha sido Velilla. Lo que pasa, Iruña, aunque antes de los romanos hay ciudad, por eso precisamente todas estas ciudades son indígenas, se romanizan. La calzada las va uniendo, en algunos casos, como ocurre entre Iruña y Arcaya, prácticamente una línea recta. Lo que hoy Iruña, el nombre viene Euskaldun porque quiere decir la capital, la ciudad. Ese es el término Iruñ. Igual que Iruña Pamplona, que es otro nombre, no es Iruña, Irún actual o Yarsum parece que era, que se mantienen porque son las capitales. Y esta Astorga Burdeos, a su paso por Álava, coincide más o menos con la actual Nacional 1. Bueno, vamos a ver. Si habéis ido desde Miranda, sí, pero lo que ocurre hacia Alsasua, lo que ocurre, Ismael, es que todavía el trazado de una calzada como esta es un motivo de discusión. Es un motivo de discusión, te voy a decir por qué. Primero, los itinerarios a los que nos estamos refiriendo, numerados, cuyo número le corresponde, en el caso de la Astorga Burdeos, a la 34, bueno, los hemos recogido de la historia con pinzas. Creas tú que está por ahí en algún sitio, ahora vamos a ver los caminos romanos. No. Tenemos algunas representaciones pictóricas del mundo de las vías, del mundo antiguo, por ejemplo, una tabla pintada de la colección Peutiger, donde aparece el mundo antiguo, y en ese mundo antiguo aparecen los caminos. Tenemos vasos en los que alguien ha decorado el vaso con los caminos del mundo, que entonces era Europa del Mediterráneo. Tenemos un documento, creo que está en la biblioteca del Escorial. Con pinzas vamos enterándonos de que quizás
en el siglo II después de Cristo, quizás en el siglo IV, no sabemos en qué momento, probablemente al servicio del emperador, una teoría, ¿no? Que fuera el emperador Antonino Caracalla. Bueno, pues alguien recoge estos itinerarios, les da un poco de orden, pues por el interés comercial, militar o el que sea. Eso ya es de discusión, ¿eh? Bueno, entonces tenemos los itinerarios, pasan los siglos y alguien empieza a interesarse por el tema. Alguien que se interesa en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX y en el XX. En el XX somos ahora mismo los que estamos, aparte, estamos aquí hablando, y otros, Julio Núñez, otros, bueno, hay un gran interés, bien. Pero, claro, en el camino de esa investigación se han ido dando teorías, se ha ido teorizando sobre el paso. Bueno, hoy hay una cierta teoría admitida que sigue básicamente, Paquita, digo, la descripción que hizo un erudito, para nosotros persona súper conocida, súper popular, que es el erudito local Lorenzo Prestamero, que creyó que podía incluso seguirla a pie y por tanto no le costó nada hacer una descripción de esta calzada. Ahora te digo, este erudito mandó sus informaciones a la Academia de la Historia y se publicaron. Pero a partir de esto, que ocurre en 1802, me parece, no creas que todo el eruditaje posterior ha estado de acuerdo. Esto lo ha estudiado los grandes de la arqueología primera española, Sánchez Albornoz, Blázquez, han dedicado mucho tiempo a esta calzada. Bueno, el resultado, ¿qué consenso hemos llegado? Pues ya nos has metido en un problema, para el que quiera y tenga ilusión de escucharnos, porque dices, hay consenso en que llega a la zona de Miranda, pero por ejemplo, por donde cruza el Ebro no hay consenso. No hay consenso. Y como no hay consenso, pues aquí podríamos estar. Este es un tema de discusión, ¿verdad? Para largo. ¿En qué puente? ¿Por dónde cruza? No vamos a hablar de puente, porque lo de los puentes es. Me refiero para tener una referencia actual en Miranda. Bueno, pues vamos. Parece que por el puente actual de Miranda, no. Parece que por el puente viejo que se construye cuando se da fuero de fundación a nave de Albura, parece que tampoco. Por Puente Larra, aguas arriba del Ebro, hay mucha gente que opina. Por el puente... Pero por Puente Larra se queda a un lado Miranda, ¿no? No, baja. Es que luego descendería hasta casi Miranda, hasta Comunión. A unir a de Óbriga, a buscar casi hasta Alcemira Pérez. Por el mismo, por Vetrusa, que hay un puente de piedra actual, por un lugar que se llama Vetrusa, que es por donde entra la carretera antigua, por así decirlo, a Miranda, viniendo de la parte de Zambrana. Hay un puente de ahí, por Vetrusa. Por más abajo que se encontró un miliario. Sabes que los miliarios eran los mojones kilométricos de la época, no ponían uno cada milla, pero sí ponían en las entradas de los lugares, en sitios importantes, plantaban un piedrón grande cilíndrico, ponían emperador fulano de tal, tantas millas a no sé. Bueno, pues se encontró uno en Ircio, que es un poco aguas más abajo del Ebro de Miranda. Discusión. Una vez que pasamos el Ebro, bueno, pues parece que podemos estar de acuerdo en que se pasara hacia la llanada por la zona de la Puebla, aunque los descubrimientos que se están produciendo, Paquita, en Anclares, que los ha trabajado precisamente ella, muy cerquita del núcleo actual de Anclares, del núcleo urbano. Pues claro, es que es un yacimiento muy importante. Quiero decir, antes de seguir, que la arqueología es acumulativa y que cualquier corte en el que tomas la decisión, por ejemplo, de imaginar un trazado para la calzada, te puede estar dando error porque te faltan datos. Y tú tomas una decisión y dices, oye, pues por aquí. Pero lo de Anclares no pilla tan a desmano, ¿no? Según y cómo. No, según y cómo. Claro, el problema es si viene ahí lo que dice el trazado. Has dicho la N1, yo más digo la vía del tren. Sí. Madrid-Irún, que además, de acuerdo, cuando la construye en 1860 Ramón Ortiz de Zárate, es el diseñador, sigue una antigua vía.
y luego se hace el... Pero más o menos es atravesar pero este, como quieras, con pero más uniendo margen, Miranda con la zona de sí, Salvatierra. Por ejemplo, Alegría, ¿no? Queda un poco a desmano de la N1. Por ejemplo. La vía del Sí. tren, Sí. la vía del tren enlaza correctamente desde el paso de la entrada, desde Burunda, San Román va casi coincidiendo más que la N1. Luego, lo que dice Ramón, ¿cuál es el trazado? Lo que dices, puede ir también por la N1. Ahí está más discutido, pero dado como es la llanada, pero tal y como todo somos los humanos, zona Arrieta, ¿verdad? Tal y como somos los humanos, siempre tendrá que haber alguien que diga, no, por el camino no voy por este. Está al lado, pero voy por este. Bueno, hay un buen trazado. El que conocemos muy bien es el que une Iruña con Arcaya, con Ascarza, diría yo, que hasta Ascarza es que yo prácticamente lo he seguido a pie. ¿Ahí ha sido fundamental Mariturri? Sí, Maniturri. Mariturri. Fue fundamental. La fuente de Mari. Fue fundamental los hallazgos en el 93 en las cercanías de Iruña de un tramo de la calzada. Al hacer un regadío apareció la antigua vía, estaba oculta y excavamos un tramo que tenía 6,10 de anchura y comprobamos que la calzada iba por ahí. Entonces, un poco más adelante, ya en el entorno de Margarita, descubrimos. Entonces, en el terreno, visualmente, en épocas de cuando crece el cereal o han labrado, se veía perfectamente el trazado. En fotos aéreas, el trazado de Iruña hasta la Hermanda era una línea recta, visible perfectamente hasta hace unos meses, en que ha desaparecido por la ampliación del polígono de Jundiz. Se ha llevado por cierto, todo eso. Actualmente están asfaltadas, pero cuando decimos que aparece la calzada, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué aparece? En el tramo de Iruña que apareció, como he dicho, tiene una anchura de 6,10 y ahí tenía diferentes capas, lo que llaman costra. Capas de piedrilla. De piedrilla, trabadas con argamasa, en algunos casos de hasta 70 centímetros de espesor. Y luego la parte alta era argamasa con lajas buenas. Entonces calzada está calzada con piedras. Pisada, ¿no? En Mariturri, por ejemplo, que es el tramo en el que disponemos de algo más de 200 metros de longitud, ahí lo que es la calzada ha desaparecido en el sentido de la capa superior de piedras. Lo que nos queda es la base de cascajillo, perfectamente, incluso con las zanjas delimitantes. En Mariturri. Quiero decir, a mí que me gusta ser un poco más hablador en ese sentido, que Paquita está haciendo una descripción perfecta de lo que es los restos arqueológicos de una calzada que queda lejos, como decía al comienzo, de la imaginación de alguien que piense que va a encontrar la vía Apia. Pero qué emoción les da a los arqueólogos el ver que por fin están pisando, y de hecho en Mariturri se pisa directamente sobre, pues pueda ser una de las custras, ¿verdad? Una de las capas que decimos nosotros de la calzada, pero es la calzada. ¿Y cómo sabéis que es calzada? ¿Por la anchura? ¿Porque al lado hay una venta? ¿Por qué es calzada y no es un camino importante de la época? Sí, ahí ha estado la discusión, por eso he dicho que la pista la dio un poco Iruña. Claro, siempre sabíamos que está el trazado, pero el tramo que descubrimos en Iruña entra por la zona este. Lo lógico parecía entrar por la muralla, por la puerta sur. Y no era así, claro. Luego, cuando ya dices lógico, en la muralla, esa puerta no está construida cuando ya funciona la calzada. En el siglo I ya está funcionando la calzada. Entonces, ¿por qué sabemos la calzada? Porque en Mariturri nos ha dado, el tramo de Iruña también, nos dio una serie de materiales, y sobre todo fundamentalmente Mariturri, en las zanjas de delimitación de la calzada, materiales del siglo I, bien selladas, y entre las piedras materiales romanos. Entonces, la anchura y las dimensiones solo puede responder a una vía importante. Y Arcaya, lo que yo le suelo llamar un centro cívico, que Ramón Loza lo conoce perfectamente, ¿aquello que era? ¿Un descansito? Vamos a ver. ¿O es Antonio como ha dicho Paquita perfectamente, es un lugar de importancia, probablemente respondía
al nombre de su estatio, y lo que se ha excavado fundamentalmente pues son unas termas que son una instalación muy íntimamente unida a lo que es la cultura romana en su plenitud. La importancia que tiene lo excavado es la demostración de que en Arcaya hay una vida, digamos, de plenitud romanizada, en el sentido de que se han instalado unos baños con todas las características de los baños en un ambiente que esto fue quizás un poco la novedad que aportó Arcaya en los años 70 cuando se excavó, en un ambiente civil, en un ambiente civil. O sea, no es el Ruta de Europa. No. Es más vaguita, ¿verdad? Sí. Te explico. Sí. El Ruta de Europa lo he encontrado en Mariturri, una venta. Bueno, una venta en una parte de Mariturri. Una parte de Mariturri sería, le vamos a dar la palabra, porque así se va divulgando, una mutatio. Una mutatio. Un lugar, unas postas, sí. Sí, eso es lo que hemos encontrado en Mariturri, un lugar donde se produce el cambio de los caballos de los correos imperiales. Entonces ahí tienen en su lugar de alojamiento y también el lugar donde lo que es la ferrería, una fragua para herrar los caballos y arreglar los carros también. Eso se ha descubierto en Mariturri. Esa es la posta, pero oficial. Arcaya se ha dado siempre Arcaya con el núcleo poblacional con la calzada. En Mariturri, a raíz de ese puesto, aparece el poblado, el recinto ganadero y todo en relación siempre con la calzada. Pero Arcaya es anterior. Para que no se nos escape. Una armentaria. Eso ha sido muy bonito, para mí. Una armentaria. El Armentum. O sea, un armentum, un lugar de cuadra, un lugar de establecimiento de ganado. El nombre en latín es armenta, armentum. Entonces, claro, ahí tenemos también el armentia, porque armentarius es pastor de ganado. Sí, una armenta. O sea, yo creo que es un descubrimiento, para mí, para la historia de la Vitoria y de la Mantua, yo creo que es uno de los descubrimientos más bonitos, sobre todo porque te dice algo muy claro, que es que la historia no hace saltos tan grandes como parece. Ahí está una armenta. Bueno, sigues con... No, el tema de Arcaya, claro, se ha dicho veces, se ha hablado de posta, porque lo que se conoce son las termas. Es una cosa muy común, es como un centro cívico. Pero es que Arcaya no solo son las termas. En los trabajos que hacemos entre el 96 y el 97 para delimitar el yacimiento y además para unos chalés, pues vimos que la extensión de Arcaya son 19 hectáreas. Es mucho más que las termas, con sus vías, sus calles principales y toda una serie de estructuras de habitación importantes. Un núcleo poblacional importante que se remonta ya hasta al siglo III antes de Cristo en principio. Anterior a la Velella. No, Iruña tiene mucho más anterior, pero antiguo, anterior a la romanización. Sí. O sea, Arcaya ya está funcionando, ahí hay un núcleo de población. Ya que al pasar la calzada, como es buen sitio, quizá para unirlo, la calzada pase por ahí precisamente por ese núcleo de población. Hubo un fulano que se enterró diciendo que era suestatiense. Sí, eso es una cosa muy fuerte, que uno diga que era de un lugar, o sea, que le dé nombre al lugar. En la zona de Burgos. Sí, creo que es cerca de Sasamón. Hay una lápida de un fulano que dice que se murió tal y que era suestatiense. Tenía que ser un lugar, ya una población. Lo que pasa que las termas, con su calidad de material, con sus mármoles y sus hormigones, sus cementos armados durísimos, claro, han aguantado muy bien el paso del tiempo y hoy son las ruinas más llamativas que hay cuando vas a Arcaya. Pero eso es un poco por las características incluso por el hecho de que al ser termas, buena parte de la edificación era subterráneo, porque las termas lo que consiste es un sistema de caldeamiento por debajo del suelo, ¿no? Entonces eso se ha conservado en parte y es lo aparatoso de Arcaya y lo que podía llevar a la impresión de que podía ser eso, unas termas
en el camino. Incluso alguien insinuó sí, jocosamente que unas termas, baño, camino, ya no se hablaba del ruto de Europa, sino pero muy gracioso, ¿no? Bueno, pero en serio, estamos conociendo mucho de la arqueología. Antes me venía la idea de decir, la arqueología, vamos a ver, es que es una fuente permanente de conocimientos y que además se van ampliando. En un momento determinado, fíjate, yo cuando empecé a hablar de la calzada de Astorga a Burdeos, tuve que realizar en algunos momentos determinadas intuiciones, ¿no? Determinadas apuestas, un poco pues creyendo que apareció cerca de aquella, apareció un miliario, de los que te he dicho antes, una piedra de estas miliarias dedicadas al emperador tal. Íbamos atando cabos de que pasaba la calzada, que este ha sido maligno cuando has dicho, pero ¿cómo sabéis que es una calzada? Bueno, pues en la época mía lo sabíamos hasta grado X. Ahora, con el terreno, ya con las calzadas, los fragmentos que aparecen, bueno, la precisión es enorme. Ahora, esta precisión se puede acabar volviendo contra los primeros que hicimos informaciones, porque afortunadamente, se nos puede desmontar las teorías, que a mí me parecería extraordinario, porque ya digo que la arqueología cada vez precisa muchísimo más los conocimientos. Desde las viejas historias de Sánchez Albornoz, de Blázquez, de lo que decían, desde casi sin venir siquiera, sin estar en el terreno, a los que ya fuimos viendo un poco el terreno más sobre la marcha, a la arqueología de campo que se hace en la actualidad. El resultado es que ahora mismo yo creo que puedo decir que tenemos entre manos en estas excavaciones de Mariturri, pues probablemente uno de los lugares más interesantes en cuanto al conocimiento real de cómo eran y cómo funcionaban y por dónde iban las calzadas romanas, pues igual de Europa. No es un pegote, es una realidad. sí. Los jueves arqueológicos, estamos hacia la mitad de la tertulia. Los jueves arqueológicos es una actividad organizada por Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Comenzó el pasado jueves 6 de octubre. Ramón Loza explicó a todas las personas que se acercaron a la calle San Antonio número 41 a las 8 de la tarde el tema que él en un principio nos comentaba: cuál fue el trazado de esta vía y la historiografía de las investigaciones y de las distintas opciones de trazado. Tienen oportunidad el próximo jueves 13 de octubre, por ejemplo, de escuchar a Julio Núñez yacimientos romanos relacionados con la vía, ciudades, villas, postas. El siguiente jueves 20 de octubre, Andoni Sáez de Buruaga, epigrafía romana en el entorno de la vía. El jueves 27 de octubre, valor de la toponimia como recuerdo del trazado de la calzada. Euskaltzaindia estará en dicha conferencia. Y ya en noviembre, el 3 de noviembre, también un jueves, por eso los jueves arqueológicos, influencia de este camino a lo largo de la historia. Vía romana, Camino de Santiago, Calzada Real, estará Juan Vidal Abarca. Recuerden, lugar de las conferencias, en la calle San Antonio número 41 a las 8 de la tarde. Y para apuntarse, en el Museo de Arqueología de Álava, de martes a viernes, en horario de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 6 y media por la tarde. Y si no, números de teléfono. Cojan papel y boli, 945 270155, 945 270155 o 945 226102, 945 226102. ¿Algo que apuntar, Paquita? Sí, que has dicho Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, pero el promotor es Instituto Alavés de Arqueología, al que responden esos teléfonos, y creo que es abierto, aunque no llamaran, pueden ir perfectamente. Lo más importante. Lo más importante, a oír, a escuchar a estos investigadores hablar sobre la calzada. Y lo más importante, los jueves, recuerden, 13 de octubre, 20 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre, 8 de la tarde, en la calle San Antonio 41, como decía Paquita, abierto a todo el público. Desde luego que la arqueología ya a nivel general, luego volvemos con Astorga Burdeos, gusta muchísima gente. Yo, por ejemplo, de arqueología no tengo ni idea, pero es un tema
que me gusta seguir. No sé si es, o vosotros entendéis que es por, al fin y al cabo, conocer de dónde venimos. Yo creo que la arqueología tiene varios factores de interés. Uno, pues quizás porque la arqueología empezó por la gran arqueología, porque no hay que olvidar que la arqueología empieza con la egiptología y con la presentación de unos monumentos de una potencia tan grande, monumentos y presentación de hechos arqueológicos que han seguido produciéndose. No hay que olvidar el hecho arqueológico también reciente del descubrimiento del lugar de Petra en Jordania y todo lo que tiene que ver, o el descubrimiento de culturas ocultas como la minoica, que es relativamente reciente. Es decir, hay un hecho arqueológico de gran mérito que gusta, en lo cual está metido incluso el cine, porque yo creo que las películas de Indiana Jones en cierta manera también han acercado a la gente a la arqueología, por lo menos a la arqueología en ese sentido. Por otra parte, el hecho arqueológico en sí está vinculado al descubrimiento, y el descubrimiento es el paso de lo desconocido a lo conocido, y ese momento de conocer lo que se desconoce, yo creo que es muy agradable para todo el mundo, y más si ese descubrimiento se hace en la tierra, pues todavía es superior. A partir de ahí, que digamos que son los atractivos exteriores de la arqueología es un mundo totalmente distinto, es un mundo, yo diría que realmente te tiene que gustar mucho, particularmente la arqueología para ser arqueólogo. Es un mundo duro, es un mundo de una entrega extraordinaria, es un mundo de trabajo incesante, no solo en la tierra sino después en los despachos. Pero quizás al final el arqueólogo profesional, digamos que sabe de los sinsabores de la arqueología, en el fondo puede conectar con el aficionado exterior en el sentido de que para él también ocurre que siempre que entra en un terreno le puede esperar el descubrimiento. Lo que ocurre es que el descubrimiento que nos espera a nosotros es un descubrimiento a veces tan fútil como los restos miserables de un viejo trazado de una calzada poco vistosa, y eso nos da una gran alegría, mientras que digamos al exterior la arqueología se verá siempre como algo mucho más espléndido, ¿no? Bueno, yo hay opinar que la gente cuando dices que eres arqueólogo dice, oye, pues una profesión muy bonita, muy divertida. No es tanto si se lleva con profesionalidad. Lo que sí, lo que has dicho, un poco más que eso a partir de la egiptología y los grandes monumentos a partir del 18, creo que ha existido siempre. De hecho, hay ya en época romana, siglos primeros, hay un arqueólogo, ya recupera cosas anteriores, y es un poco buscar de dónde venimos, qué hemos hecho antes, qué ha habido antes. Y creo que ahí está el sentido, y si aprendiéramos un poco de las enseñanzas, siempre insisto, de lo que hacían los antiguos, nos iría mejor. Pues el casco histórico sería para una charla dejar, mucho Paquita, más amplia. las dos opiniones, porque yo Sí, respeto la las tuya, dos opiniones, pero mi idea es más que respecto al éxito que tiene. Yo creo que va más por el tema de que se nos imagina descubriendo, y que gusta ver lo que descubrimos, aunque a veces lo que descubramos sea algo que para nosotros pueda ser casi un engorro, y sin embargo tiene un gran éxito. Pues, tú sabes perfectamente, Ismael, el ejemplo de lo que vale, digamos, en cuanto a ambientación, un muerto. Ponga un muerto usted en su excavación y consigue inmediatamente, hoy me ha salido el verso, una extraordinaria atención. Para nosotros un muerto a menudo es un engorro, en el sentido de que tenemos que hacer gastar una enorme cantidad de trabajo en él, para limpiarlo cuidadosísimamente, para retirarlo y después intentar ver qué podemos sacar de él, que a veces podemos sacar cosas y a veces no. Pero a veces es un engorro en el sentido de que queremos seguir. Ahora, ¿qué prestación tiene desde el exterior? Yo creo que
que hay un gusto por la arqueología en cuanto a descubrimiento y presentación de ruinas. Paquita aporta que eso tiene que ver con el deseo que tenemos de conocer el pasado. Bueno, vamos a sumar las dos. Sí, dos no estoy de propuestas. acuerdo, las dos, la que has dicho tú, pero yo le sumaba el que queremos conocer nuestro pasado. Los jueves arqueológicos, recuerden que están dentro de Otoño Arqueológico 2005, colaborando con el Instituto Alavés de Arqueología, como decía Paquita. Por cierto, los que han querido han visitado Numancia, Nájera, en una visita en el mes de septiembre, y también se ha programado, ya ha pasado, un curso de orfebrería protohistórica. Bueno, no he tenido horror al leer tan complicadas palabras. Seguimos con Astorga Burdeos respecto a Mariturri y Sabalgana y la zona de expansión de Vitoria-Gasteiz, de la actual Vitoria-Gasteiz. ¿Se va a poder ver en el futuro de Sabalgana algo de la calzada y alguien que nos recuerde? Por aquí pasaba la calzada. Pues ver materialmente es un problema por los restos que quedan, pero lo que sí se va a ver por dónde iba el trazado. Eso hay interés en que ahí se haga un parque arqueológico. O sea, estamos estudiándolo. No va a haber ni centro comercial justo en ese punto, ni no, viviendas eso no. Viviendas alrededor. Si van a contar alrededor, va a haber privilegiados que van a tener el patio de vecindad, va a ser el parque arqueológico, de 25.000 metros cuadrados, está bien como patio de vecindad. 25.000. Y en ese parque va a haber el trazado. Nosotros todavía está en estudio, sabemos que ha salido a concurso el diseño de la zona. Lo que queremos, claro, ver los restos actuales no, porque eso sería un problema de conservación. Lo que sí se va a recrear el trazado tanto de la Astorga Burdeos como la otra vía norte-sur que cruza el yacimiento también, porque Mariturri no es solo una vía este-oeste, oeste-este en este caso Astorga Burdeos, sino también ahí confluye otra vía norte-sur que uniría esa, la Astorga Burdeos, con otras localidades de esa época que existían en Álava. Y aparte de la mutatio ya no se puede ver nada, eso se recreará en algún centro de interpretación, pero también del poblado El Vicus, que está en torno a la calzada, sí que se va a poder ver restos. A ver qué nombre le ponen a la zona. Primero lo oficial y luego... De momento Mariturri, ¿no? Mariturri, también han hablado de Armentum, al saber que... Digo, al parque, gracias además, a Euskaltzaindia, claro, sí, toda el la parque. zona Mariturri, pero el parque... Toda la zona, el parque, quieren ponerle Armentum, gracias a cuando Euskaltzaindia nos dio el dato de que eso... ¿Cómo le llamarán los vitorianos a esta zona? Se llamaba así. Bueno. Voy a aprovechar, si me dejas, para decir que en Mariturri ha habido una ocasión extraordinaria por circunstancias que realmente tienen que ver con el funcionamiento de la vida actual, es decir, que con el hecho de que el lugar se vaya a urbanizar. Pero puesto que al que esté escuchando, si tiene interés, querrás saber algo más de la vía y de la urbanización en el entorno de Vitoria, pues pongo el ejemplo de cómo otro yacimiento muy interesante que hubo en Vitoria pues desapareció prácticamente de manera absoluta. Este yacimiento, que nosotros conocemos como de Salvatierravide, estaba situado, pues vamos a hablar, por ejemplo, de la rotonda del Portal de las Artes, parte un poquito tocando quizás al propio pabellón de Mendizorroza, las casas enfrente que se llaman de los Ingenieros, y un poco todo alrededor de esa rotonda. Ahí hubo un yacimiento... La zona pobre de Vitoria. Bueno, ahí hubo un yacimiento romano extraordinario. Extraordinario. También casi seguro justificado por el paso de la calzada. Bueno, pues en ese caso, fíjate, es que no queda nada. No queda nada. Entonces, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Pues esto los cavaron los marianistas yo creo que casi cuando vinieron. Luis Eif. Finales del 19, o principios del 20. Y bueno, los materiales que recogieron no se sabe qué ha sido de él, han sido de ellos, y bueno, un yacimiento más, y pues se ha ido destruyendo paulatinamente. Ahí se instalaron ¿os acordáis? Aquella fábrica de arenas, y bueno, se ha ido destruyendo y hoy en día pues ha desaparecido.
puede ser el momento este de revitalizar Mariturri y de quizás señalar de alguna manera que en Salvatierravide había también un yacimiento romano de interés. Pues no sé cómo se podría hacer, pero fíjate, en San Miguel de Hacha yo creo que se ha acertado al meter dentro del parque arqueológico algún tipo de dibujo, de algo, de recuerdo de la existencia del yacimiento, que había también ahí muy interesante, en Hacha. Bueno, a ver, me gustaría ver que se recuperara el recuerdo histórico de que en lo que es Salvatierravide pues existió también un yacimiento romano. Lo que pasa es que igual tienes que entrar en el jardín privado alguno. Sí. Pues no, ya no queda nada. Cuando hacen las casas en el 77, ahí en los cortes igual recuperamos nosotros seríamos materiales, capaces pero igual de ver un trocito, en el parking, en la zona del parking a lo mejor. Pero no, está fatalmente, está destruido, y fue un yacimiento también de gran interés. Otro que nos... A ver si se les va y resulta que aparece justo en el centro del campo de Mendizorroza. No, Mendizorroza fútbol no, en el polideportivo, en lo que es el polideportivo. Bueno, mira, por cierto, ¿cómo buscamos la calzada? Pues una idea vieja. Salvatierravide, traduces camino de Salvatierra y dices, ¿cómo puede haber un camino que sea camino de Salvatierra que no tenga nada que ver con Vitoria? Un camino que atraviese despreciando Vitoria, y sacas la conclusión, tiene que ser anterior a Vitoria, incluso anterior a Gasteiz, porque todas las aldeas y poblaciones del entorno, Gasteiz, Adurza, Bendaño, Eari, Olarizu, todas tenían, digamos, su red de comunicación de pueblecito en pueblecito, y sin embargo este camino les llamaba la atención a los antiguos porque era el camino que iba a Salvatierra. Pues por ahí se empezó a pensar también en que por ahí podía ir la calzada. Luego a lo mejor viene Paquita y encuentra que la calzada iba a 100 metros más al sur, o 200, porque hay quien está queriendo pensar que la calzada iba más al sur. Bueno, pero dijimos Salvatierravide, pues mira, por ahí iba la calzada, se ha destruido, una pena. Hay un puentecito, el puentecito del Batán, que yo mandé incluso una hoja hace años al ayuntamiento diciendo, oiga, ¿por qué? ¿Al lado de la clínica? Sí, ¿por qué no ponen un cartel que diga, este puente recuerda el paso de la calzada Astorga-Burdeos por la zona? Recuerda el paso, no tiene nada que ver, pero por algún sitio cruzarían el camino del Batán, más arriba o más abajo, ¿no? Entonces, bueno, este puentecito recuerda el paso. A mí me parece cosas que no cuestan nada y aportan patrimonio que es tan importante. ¿Qué otras vías importantes podían existir en aquella época en Álava? Me imagino que no sería el único tránsito por territorio alavés. Existirían también o existiría en la época red secundaria. En la red secundaria, o también principal, como es la que, atravesando la zona oeste, une hacia Flavióbriga, une la de Astorga-Burdeos con Flavióbriga, que ya sea se sitúa en Castrurdiales, hacia la zona minera de Somorrostro y demás. Esa pasa por la zona de Espejo, Osma, o sea, Angosto, Osma, y luego ya subiendo los puertos hacia Castrurdiales. Ahí ya no te puedo decir ya por qué zona, pues no la he estudiado tan a fondo. Sí, esa es hacia una salida al mar desde la Astorga a Burdeos que creemos que está bien documentada. Sí. Hacia La Rioja, vía Conchas de Aro, esa misma calzada, ¿no? Esa iría a unir hacia Caesar Augusta, viendo las diferentes vías que atraviesan La Rioja. Y el paso luego, hacia... por Treviño parece que también hay otra. Bueno, a veces hablamos de las vías, dice, no, hay una calzada romana. Por ejemplo, túnel de San Adrián, siempre se ha dicho que es calzada romana. Lo que vemos actualmente de romano nada, ni siquiera medieval. Ahí voy, Paquita, porque ¿cómo era el paso desde Álava
a la actual Francia pasando los Pirineos. Por Echegárate, por el túnel de San Adrián, había que pasar por Iruña, Pamplona. Por la zona de Pamplona. La calzada es a Pamplona. Pero en torno al siglo XI-XII, por cuestiones políticas de los reinos, se abandona la vía... dejan la vía navarra porque ahí tienen una cuestión de peajes, problemas bélicos y todo, problemas fronterizos. Entonces se inicia el paso por San Adrián. Y la vía que conocemos... ¿En qué época, Paquita? En el siglo XII, XI-XII. Ya con la y luego los arreglos actuales Salvatierra... están documentados en el 1700, el típico contratista que sale a concurso y es el que arregla la vía actual de San Adrián. De todas maneras, como medieval como de romano habría un camino, pero que no era la calzada. Hemos elaborado entre todos un plano de comunicaciones en época ahora en estas conferencias en época se va romana, a insistir ya y esto es lo que, claro, a mí me tocó hablar de la historiografía. Los compañeros van a hablar de otros indicios. Bueno, la vía Astorga-Burdeos creemos que la tenemos bastante bien cogida. Quizás sea el momento, efectivamente, de empezar a buscar con precisión arqueológica las otras vías de comunicación en la época romana, en lo que hoy es Álava. Y desde luego esas vías de comunicación son importantes en el caso del territorio alavés, lo han sido, como hemos escuchado, y lo serán en el futuro. Paquita Sáenz Endurturi, Ramón Loza Lengaran, a los dos, muchas gracias. A ti. Muy buenas noches. Eta zuei badakizu, datorren asteburuan beste gai batekin hemen, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Agur! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzuenerako, hor gaude.